aquí ya estoy estorbando yo. Me voy para acá. Hagan de cuenta aquí, entre más monitores pongo, más me pierdo. Es como cuando tienes una mesa, ¿verdad? Un escritorio, entre más grande sea el escritorio, más lo llenas de mugrero. Ok, gracias por ir la anotación y simplemente en la grabación, pues que quede constante que estamos retomando el ejercicio del día anterior. Ya calculamos y dijimos que tenemos la relación de epsilon entre D, que está aquí. Ya me quitaron el marcador de aquí. Bueno, es de aquí. A ver si no nos sale ahí que es turbulente, la zona aquí intermedia. Entonces dijimos, ya tenemos el gasto y lo vamos a encontrar como la velocidad por el área. Entonces tenemos 5 metros por segundo por el área, que va a ser pues pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pi por el diámetro entre 2 todo esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces, que ya quedó mejor. Pi por el radio al cuadrado. Entonces es básicamente lo que ya sabemos, ¿verdad? Tenemos el gasto. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds, regresamos acá y tenemos varias formas de calcularlo, ¿verdad? Uno es con la viscosidad, densidad por velocidad por el diámetro entre la viscosidad absoluta. De velocidad por el diámetro entre la viscosidad absoluta la mío que nos faltan y por la densidad. Ok, entonces recordamos el valor de la viscosidad absoluta. Es 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Ahorita lo revisamos. Entonces tenemos los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí, pues más vale que terminemos con unidades adimensionales, ¿no? O bueno, sin unidades. Kilogramos sobre metro cúbico.
5 metros por segundo, porque nosotros nos hicimos al revés. Déjenme nada más. Vamos a revisar el valor de nuestro formulario. Ok, pues si consideramos los valores de temperatura y presión estándar, la mío es de 1.14 por 10 a la menos 3 newtons sobre metro cúbico. A la menos 3, ¿no? Newtons, metros. Es segundo al cuadrado, ¿no? No, muchos metros. Esto es segundo metro cuadrado. Ok, entonces vamos a calcular los dos. Si se fijan, aquí pues podemos calcular independientemente. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Voy a ponerlo por acá, queda un poquito mejor. El gasto, esto ya lo sabemos, es conservación de masa. El diámetro hidráulico, pues viene de la fórmula de 4 veces el área transversal entre el... Y entonces este valor de aquí sale de la relación entre epsilon y d. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos 3.1416 por 5 por, y aquí le pongo un paréntesis, híjole, ni siquiera me aparece. A ver, sería 2.5 al cuadrado por 3.1416 por 5. A ver si alguien lo puede checar, pero creo que sí está bien. Sería 98.17
metros cúbicos por segundo, ¿no? Estamos haciendo sin script. Quede bien claro y que vea qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y velocidad 5 metros. Pi por radio parado. Ok. Ahora, este valor en realidad pues, no nos ayuda mucho, ¿verdad? El número de Reynolds lo necesitamos porque necesitamos saber si nuestro flujo está en flujo turbulento o laminar. Si está en flujo laminar, encontraremos nuestro factor de fricción directamente de esta recta que tenemos aquí, ¿verdad? Que es una recta que es 64 entre el número de Reynolds. Ok, entonces tenemos 1000 por 5 por 5, 25,000 entre es 1.14 por 10 a la 3. 21,000, ¿no qué es? Es A mí me da 21 millones, profe. 21 millones. Eso, bebé. Ok. ¿Tiene lógica o no? Yo digo que sí. 21,929 millones. Sí, está bien que salga así, profe. ¿Sí? Si te fijas, nuestra escala está, fíjate las unidades que tenemos. Aquí está este es 1 por 10 a la 6. O sea, así que si lo ponemos aquí por 10 a la 6. Sería 21. Ajá, entonces teníamos, pues 21 por 10 a la 6 es 2 por 10 a la 7, ¿no? Fíjense, normalmente, considerando la densidad aquí del agua, de los 1000 de aquí, y diámetros que sean en la escala macroscópica, vamos a estar en esta zona de acá. Por eso hay muchísimas fórmulas empíricas que asumen que para el agua, en condiciones de temperatura que tendríamos en nuestros hogares, vamos a tener este comportamiento acá. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el diagrama de Moody respecto a otras alternativas? Bueno, diría yo que pues con esto podemos resolver muchísimas, o sea, condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos aquí una cantidad debajo de la unidad, como sería si tuviéramos un microcanal, ahí es donde tendríamos, posiblemente nos encontraremos con situaciones aquí, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto en el capítulo donde veíamos los videos de cómo estaba cambiando el régimen con la viscosidad. Ok, entonces tenemos aquí, sería pues 2 por 10 a la 7, ¿no? Dígame si estoy mal. 2 por 10 a la 7, más o menos. Entonces esto en la gráfica lo vamos a encontrar
tenemos, este es 1 por 10 a la 5, este de aquí, y luego es 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, 4. Entonces, ¿se fijan? Lo tenemos en escala logarítmica, o sea, las líneas de aquí no están espaciadas linealmente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 por 10 a la 7, pues sería por aquí. Entonces voy a aquí poner una línea. Entonces tenemos esta línea de la rugosidad relativa y esta otra, y entonces donde coinciden estas dos líneas, vamos nosotros a extender hacia el eje de nuestra izquierda. Ok, entonces con esto nosotros ya podemos definir un valor de factor de fricción que pues más o menos ahí es 0.02. Entonces lo voy a poner de la gráfica del diagrama. ¿Hay alguna duda de cómo obtuvimos esto? Ok, entonces ya podemos calcular la pérdida. ¿Cómo? ¿El punto 02 de dónde, profe? Perdón. Es de acá, mira. Tenemos estas dos, esta curva que está aquí Claro. y esta línea del número de reinos. Sí, sí, sí. Donde coinciden las dos, extendemos una línea de ese punto donde coinciden hasta el eje de la izquierda. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces ahora ya podemos calcularlo de la siguiente manera. Tenemos que la pérdida de carga HL es igual a F por L entre D por B cuadrada tenemos, me lo elimina aquí, LD B cuadrada entre 2G. Entonces tenemos 0.02 por, dijimos que eran 100 metros. Entre 5 metros. Por
Ok, entonces esto nos tiene que dar, o nos debería dar un valor de unidades de metros, ¿verdad? Me da 0.509. 0.509. O sea, eso quiere decir que la pérdida de carga después de 100 metros es de 0.5. Si quisiéramos verlo en presión, ¿qué tienen que hacer? Pues lo multiplican por, vamos a hacer una delta, un cambio de presión. Lo multiplicamos por el peso específico, ¿no? Pues sería la HL. Okay, esto lo voy a dejar así. HL sería la HL por la densidad por la gravedad, que nos va a dar 9,810 newtons sobre metro cuadrado. Por el 0.59 metros nos da presión, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Como tengo todo newtons, metros cúbicos y metros, pues nos da en pascales, ¿verdad? Para no estemos quebrándonos la cabeza. 4,993 pascales. Entonces, considerando un tubo de acero oxidado de 5 metros de diámetro, después de 100 metros, vamos a tener una pérdida de pues 5 kilopascales. Entonces, si yo voy con mi manómetro, pues voy a ver que ahí no se va a dar la conservación de energía, sino lo que vamos a tener es, bueno, la conservación de energía se va a dar en términos de que vamos a tener la presión 1 más la presión 1 entre gamma más velocidad 1 cuadrado entre 2G más la Z1 es igual a la presión 2 entre gamma más velocidad 2 al cuadrado entre 2G más Z2 más la energía que se perdió. Entonces vamos a tener que agregar esa pérdida como un elemento más de nuestras relaciones. Entonces esa la tenemos precisamente en la ecuación esta, la ecuación de energía. Que queda nada más de distinguir que, bueno, además de esto vamos a tener entradas de presión o de carga por medio de la energía extra que ponemos con una bomba, con una turbomáquina que convierte
energía en trabajo, o si tenemos un fluido al que le estamos extrayendo la energía, pues vamos a tener este aquí que es el término de la turbina. Ok, hay una... Déjame pongo esto aquí. Otro tipo de pérdidas que llamamos pérdidas secundarias. Estas son las pérdidas de carga que tendremos por elementos, además de las fricción o viscosidad de nuestro sistema de distribución de agua, de cualquier otro líquido. Y está compuesta por válvulas, conexiones, acoples, curvas. Contrariamente a lo que sucede con las primarias, pues estas normalmente o en muchos escenarios las podemos despreciar, sobre todo si tenemos, por ejemplo, un sistema de distribución de 15 kilómetros de largo y tenemos una pérdida que a lo mejor nosotros la calculamos en 20 metros o consecuentemente en pues unos 20, 30 kilopascales, pues estos pueden ser despreciables. Pero si tenemos sistemas que son pequeños, pues estas sí pueden ser relevantes, ¿verdad? Entonces, estas vienen englobadas en el segundo término de nuestra formulario. Y en los libros de texto vienen escritas por una letra K o por una letra C. Prácticamente siguen el mismo comportamiento de las primarias, pero si se fijan, estas no dependen de la longitud, sino de las características de cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un enlace en T, o sea, donde se reúnen dos, tenemos una entrada y dos salidas, esto va a implicar pérdidas secundarias por una K de 1.8. Y vamos a tener prácticamente la mitad de pérdidas de energía si tenemos un codo de 90 grados. Entonces, hay pérdidas de energía debido a vórtices secundarios cuando tenemos un cambio en la sección transversal. Por ejemplo, cuando se contrae el líquido y tenemos una diferencia entre diámetros de una relación de 0.5, o sea, cuando aquí el diámetro 2 es más pequeño que el diámetro 1, una relación vamos a tener una K de 0.33. Y eso lo podríamos observar en el cambio de la línea hidráulica, ¿no? La línea hidráulica, recordemos que lo que suma es la presión, el elemento de la presión del fluido, más la de la energía potencial.
Y también del libro ahí de Fillmore and Francini, pues si nosotros diseñamos una salida con una forma así como de campana, o si yo la pongo con una entrada aquí, pues vamos a tener asimismo pues mayores pérdidas de energía, ¿verdad? O de carga. Lo mismo sucede cuando el líquido pues expande. Tenemos algo similar. Entonces, pues hay muchísimas diferentes valores de K, ¿verdad? Dependiendo de elementos. Por ejemplo, si tenemos una válvula de tipo globo, o si tenemos pues estos son como guías de flujo, pues vamos a tener que ir aumentando este valor de K, ¿verdad? Bueno, entonces, si les comento, si les digo que, o si ustedes ven un problema en donde, pues vienen aquí la diferencia entre los diámetros, o les dicen el número de elementos que tenemos, pues hay que ir y sumar estas Ks para, pues ver qué valor de presión vamos a tener ahí. Ok. Hay otro tipo de pérdidas que estas vienen del mundo, digamos, de las instalaciones hidráulicas o de estudios más empíricos, ¿verdad? Entonces, en vez de considerar un valor de K, lo que hacemos es visualizar estas pérdidas como una longitud equivalente. Es decir, si yo agrego cierto elemento a mi red hidráulica, este elemento nuevo va a producir una pérdida de carga y de presión equivalente a una longitud extra de tubería. Y este se utiliza, como les voy a mostrar ahorita, miren. Tenemos un set de elementos, una válvula de cierre de 3/4, un codo, un ensanchamiento, etcétera, etcétera. Entonces, miren, voy a abrir el documento de la tarea. Para explicarles cómo funciona. Okay. Entonces, esta va a ser la tarea que van a tener que entregar hoy. Y aquí les pongo le llaman el ábaco para el cálculo de pérdidas de carga adicionales. A ver, por ejemplo, ¿quién me dice qué elemento quiere que calculemos? Reducción. La válvula de reducción. La válvula de reducción, ok. Pasos. Primero, buscamos en dónde está la válvula de reducción. A ver, está. Ok, es esta de aquí. Lo voy a rayar. Ok, entonces debe ser este punto de aquí.
Entonces, busco cuál es el diámetro interior en milímetros de mi tubería. Entonces, miren, aquí ya nos metimos en un problema. Les voy a decir por qué. Porque la tubería que tenemos es de 5 metros, ¿verdad? Y este sería un diámetro de 1500, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan por qué les dije que había algunas limitaciones de en los sistemas empíricos? Bueno, pues como esto, ¿verdad? Imaginemos ahora que nuestra tubería no era de diámetro tan grande. Imaginemos que era, por ejemplo, de 500 milímetros. Lo que voy a hacer es trazar una línea entre el diámetro interior de mi elemento. En este caso es de la parte donde se reduce. O sea, que digamos que se reduce a 500 milímetros. Y entonces, identifico en la escala del medio qué valor me da de longitud equivalente. Entonces, aquí me daría una longitud, pues supongamos que son, este es el 15, pues digamos que son 12.5 metros. Entonces, con esto, pues tendríamos, si quisieran calcular la pérdida, ¿qué tendrían que hacer? Aquí el equivalente es de 12.5 metros. Entonces, suponiendo que ustedes ya calcularon la rugosidad de esa tubería, pues ahora tendrían que poner F entre L de la tubería más la L equivalente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es como si yo les dijera que están teniendo una tubería más larga en donde hay más pérdida de carga. ¿Okay? ¿Alguna duda? Entonces, otro ejemplo, miren, por ejemplo, un codo de 90 y veo que mi tubería es de 50 milímetros, el diámetro interno, pues me va a dar aquí un valor de, ok, miren, aquí me equivoqué, es, con este punto, no, es con este punto de aquí. Pues más o menos es, pues como 2.5 metros, y así. Entonces, pues esa es otra forma de calcular pérdidas. Es como una mezcla entre la K y las pérdidas primarias. Es como otra forma de describir este valor de K. Ok. Para los canales abiertos hay un sistema o una ecuación que define ese tipo de pérdidas y se llama las ecuaciones de Manning. Entonces, aquí la diferencia es que en nuestra ecuación vamos a ver que tenemos un valor de S. Ese valor de S es una pendiente, ¿no? Entonces,
tenemos sistemas en los que tenemos un líquido, agua, que está en una pendiente y con un cierto radio hidráulico. Entonces, este radio hidráulico lo tenemos que calcular como lo teníamos en las filminas de más arriba, ¿verdad? Que es el área entre el perímetro mojado. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, si tuviéramos un canal abierto donde tenemos aquí la presión atmosférica, el radio hidráulico sería igual a, bueno, el área que tenemos aquí, o sea, H por B, y el perímetro mojado, pues sería esta altura de aquí, más esta altura de aquí, más la parte de aquí de abajo, ¿verdad? O sea, las paredes donde interactúan el líquido con el sólido, no la de aquí, la de la superficie. Entonces, pues hay ahí una serie de canales típicos donde podemos distribuir el agua como una forma triangular o un tipo de canal como circular o trapezoidal. Este pues es bastante común, ¿verdad? Y bueno, una forma de clasificar las formaciones naturales, pues no son totalmente uniformes, ¿no? Entonces, el lecho del río se puede definir como la distancia vertical de la superficie libre hasta el punto más bajo de la sección transversal, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro lecho, ¿verdad? Fíjate cómo ve como lecho, sí, no lo había pensado así. Entonces, vamos a tener otras constantes que relacionan diferentes características del material. Entonces, no son las mismas que tenemos de los que vimos en la ecuación perdón, en el diagrama de Moody. Estos son como otras constantes. Entonces, una de las ventajas de la ecuación de Darcy, perdón, el diagrama de Moody es que veamos que son valores reales, ¿verdad? Aquí, en cambio, tenemos pues constantes arbitrarias que definen el tipo de material. Ok. Y bueno, hay otra fórmula que es la de Hazen-Williams, que pues depende de tablas y de diámetros característicos de tuberías, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, imagínense, como si hubiéramos resuelto muchísimas ecuaciones de diagramas de Moody en una sola ecuación. Podríamos tener, y lo que hacemos es, decimos, ¿cuál es mi descarga? O sea, ¿cuál es mi valor de gasto? Entonces aquí lo tenemos desde 0.001 hasta 1.0, ¿verdad? Si se fijan, este viene con un valor de C igual a 100. Esto representa un tipo de material, ¿ok? O sea, decimos, este material en la escala de Hazen-Williams es 150
o es 120, o es 130. Entonces tendríamos una tabla específica para esto. Entonces, yo veo y digo, ok, mi flujo se está moviendo en una descarga de, digamos, 0.1 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Entonces aquí la voy a marcar, ¿verdad? Y esto me da el eje aquí. Okay. Ahora, si yo tengo el área transversal, o si yo tengo el diámetro de mi tubería, supongamos que el diámetro de mi tubería es de 300 milímetros. Entonces, tengo aquí esta otra diagrama aquí. Entonces, este lo pongo. ¿Ok? Para que yo, con esta condición de descarga y con este diámetro, yo puedo calcular la velocidad, ¿verdad? Entonces me va a dar una velocidad de, pues como 1.4 metros por segundo, ¿verdad? Más o menos. O 1.3. ¿Cómo la estoy leyendo esta? Bueno, pues de juntar estos dos, ¿verdad? Aquí. Más o menos. Entonces, pues, y entonces, más importante aún es, si yo tengo aquí con la descarga y con la descarga aquí en naranja y con el diámetro de mi tubería, pues básicamente lo que estoy sacando es el área por el gasto, ¿verdad? Entonces, con esa velocidad, yo voy a tener una pérdida de carga que puede encontrar en el eje aquí de las X. Pues más o menos punto 0.1, ¿verdad? Bueno, un poquito menos. Va a ser 0.009. Entonces significa que en un canal de un diámetro de 300 milímetros con un gasto de 0.1 metros cúbicos por segundo, mi líquido se va a mover a 1.4 metros por segundo y va a tener cada metro una pérdida de casi 0.01 metros. ¿Okay? Entonces, con eso ustedes pueden calcular también la carga. Entonces, ¿se fijan? Esto, pues está mucho más fácil de leer, ¿verdad? O sea, imagínense que ustedes le dieran a algún operador o a alguien que tuviera que estar calculando todos los días las pérdidas de carga para saber en dónde va a poner o no una bomba, ¿verdad? ¿En qué punto la va a poner? Pues fácilmente puede, o es un proceso pues, un poquito más sencillo, ¿no? Donde puede utilizar esta estrategia. Entonces, les digo, tenemos pues varios ecuaciones. Estas ecuaciones de Manning hay que tener cuidado
porque hay dos variantes. Uno es cuando tenemos unidades de británico gravitacional y otra cuando tenemos el sistema internacional. Son muy parecidas. Otra cosa que me gustaría aquí enfatizar es que, pues si se fijan la relación entre la velocidad y el gasto, pues no está contradiciendo nada de lo que hemos visto, ¿verdad? Simplemente multiplicamos la velocidad por el área y nos da el gasto. Ok, voy a tomar lista y tomamos ahorita unos 5 minutos. Adelantamos un poquito de el siguiente tema y les hago llegar la actividad para que empiecen a trabajar en ella y pues no se tengan que quedar tanto tiempo además de la clase. Les pido que vayan contestando la ECOA. Ya saben que nosotros nos es muy valioso que nos den su opinión. Entre más personas participen, pues me parece a mí que hay pues es más representativo los resultados que realmente se hicieron. Espero que, digo ya, antes de entrar a exámenes finales y eso, espero que hayan disfrutado la clase. Yo sé que es retador, ¿verdad? Estar en pseudo vacaciones trabajando, pero si lo hacemos un poquito de reflexión, van a ver que seguramente han aprendido bastante. Y bueno, pues ese es el final de cuentas lo que yo estoy buscando. Entiendo que pues no los quiero marear con cosas muy complicadas. Estoy tratando de que al menos todos se lleven lo elemental que tienen que saber de este curso, sobre todo en este contexto. Voy a tomar lista. Nicolás Ayala. Aquí, profe. Aquí, profe. Hola, hola. Julio César. Aquí, profe. Víctor Fernando. Presente, profe. Alan Fernando. Aquí, profe. Damián Casillas. Aquí, profe. Emilio Andrés Castro. Presente, profe. Raúl Chapa. Aquí, profe. Miguel Gallegos. Aquí, profe. Héctor Karim. Profesor. Liz Marín. Aquí, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco Garza. Aquí, profe. Victoria González. Aquí, profe. Roberto Francisco. Presente. Excelente. Ariel Andrés. Aquí, profe. Sergio Luis. Aquí, presente. Ángel Arián. Aquí, profe, presente. Steven Arturo. Acá, profe. Muy bien. Jesús Mauricio. Aquí, profe. Edgar Alexis. Aquí, profe. Cruz Valdés. Aquí, profe. Y Luis Enrique Valdés. Luis Enrique Vázquez. Aquí, profe. Excelente. Bueno, denme chance unos 5 minutos para subirles la tarea. Bueno, no es la tarea, es un ejercicio aquí en clase. Y lo que voy a hacer es, les voy a dar hasta las 12 de la noche y en mañana en la mañana les muestro la solución. Lo voy a subir más tarde.
Les pido, de verdad se los pido que no, sí háganlo, o sea, lo va a calificar no como un examen, no, lo que quiero ver es que pues se den la oportunidad de practicarlo porque pues viene ahí la tarea, en uno del ejercicio y también pues puede venir ahí en el examen del viernes, ¿no? Entonces, ahorita en 5 minutos nos separamos y pues que aprovechen para hacer esta actividad que vale 3 puntos, entonces casi como una tarea, la verdad es que también ya se nos vino el tiempo encima, entonces vamos a hacer mañana seguramente otra actividad, pues para que no, para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita regresamos en 5 minutos. Ya quedó lista la coda, profe. Excelente, gracias. Ok, aquí ya estoy estorbando yo. Me voy para acá. Hagan de cuenta aquí, entre más monitores pongo, más me pierdo. Es como cuando tienes una mesa, ¿verdad? Un escritorio, entre más grande sea el escritorio, más lo llenas de mugrero. Ok, gracias por ir la anotación y simplemente en la grabación, pues que quede constante que estamos retomando el ejercicio del día anterior. Ya calculamos y dijimos que tenemos la relación de epsilon entre D, que está aquí, ya me quitaron el marcador de aquí. Bueno, es este de aquí. A ver si no nos sale ahí que es turbulente, la zona aquí intermedia. Entonces dijimos, ya tenemos el gasto y lo vamos a encontrar como la velocidad por el área. Entonces tenemos 5 metros por segundo por el área, que va a ser pues pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pi por el diámetro entre 2 todo esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces, que ya quedó mejor. Pi por el radio al cuadrado. Entonces es básicamente lo que ya sabemos, ¿verdad? Tenemos el gasto. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds, regresamos acá y tenemos varias formas de calcularlo, ¿verdad? Uno es con la viscosidad, densidad por velocidad por el diámetro entre la viscosidad absoluta.
de velocidad por el diámetro entre la viscosidad absoluta la mío que nos faltan y por la densidad. Ok, entonces recordamos el valor de la viscosidad absoluta. Es 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Ahorita lo revisamos. Entonces tenemos los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí, pues más vale que terminemos con unidades adimensionales, ¿no? O bueno, sin unidades. Kilogramos sobre metro cúbico. Metros por segundo, porque nosotros nos hicimos al revés. Déjenme nada más. Vamos a revisar el valor de nuestro formulario. Ok, pues si consideramos los valores de temperatura y presión estándar, la mío es de 1.14 por 10 a la menos 3 newtons sobre metro cúbico. A la menos 3, ¿no? Newtons, metros. Es segundo al cuadrado, ¿no? No, muchos metros. Esto es segundo metro cuadrado. Ok, entonces vamos a calcular los dos. Si se fijan, aquí pues podemos calcular independientemente. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Voy a ponerlo por acá, queda un poquito mejor. El gasto, esto ya lo sabemos, es conservación de masa. El diámetro hidráulico, pues deviene de la fórmula de 4 veces el área transversal entre el
Y entonces este valor de aquí sale de la relación entre epsilon y d. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos $3.1416 por 5 por, y aquí le pongo un paréntesis, híjole, ni siquiera me aparece. A ver, sería 2.5 al cuadrado por 3.1416 por 5. A ver si alguien lo puede checar, pero creo que sí está bien. Sería 98.17 metros cúbicos por segundo, ¿no? Estamos haciendo sin script. Quede bien claro y que vea qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y velocidad 5 metros. Pi por radio parado por 5. Ok. Ahora, este valor en realidad pues, no nos ayuda mucho, ¿verdad? El número de Reynolds lo necesitamos porque necesitamos saber si nuestro flujo está en flujo turbulento o laminar. Si está en flujo laminar, encontraremos nuestro factor de fricción directamente de esta recta que tenemos aquí, ¿verdad? Que es una recta que es 64 entre el número de Reynolds. Ok, entonces tenemos 1000 por 5 por 5, 25,000 entre es 1.14 por 10 a la 3. $21,000. ¿No qué es? Es A mí me da 21 millones, profe. 21 millones. Eso. Ok. ¿Tiene lógica o no? Yo digo que sí. 21,929 millones. ¿Sí está bien que salga así, profe? ¿Sí? Si te fijas, nuestra escala está, fíjate las unidades que tenemos. Aquí está este es 1 por 10 a la 6. O sea, así que si lo ponemos aquí por 10 a la 6. Sería 21. Ajá, entonces teníamos, pues 21 por 10 a la 6 es 2 por 10 a la 7, ¿no? Fíjense, normalmente, considerando la densidad aquí del agua, de los 1000 de aquí, y diámetros que sean en la escala macroscópica, vamos a estar en esta zona de acá. Por eso hay muchísimas fórmulas empíricas que asumen que para el agua, en condiciones de temperatura
que tendríamos en nuestros hogares, vamos a tener este comportamiento acá. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el diagrama de Moody respecto a otras alternativas? Bueno, diría yo que pues con esto podemos resolver muchísimas, o sea, condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos aquí una cantidad debajo de la unidad, como sería si tuviéramos un microcanal, ahí es donde tendríamos, posiblemente nos encontraremos con situaciones aquí, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto en el capítulo donde veíamos los videos de cómo estaba cambiando el régimen con la viscosidad. Ok, entonces tenemos aquí, sería pues 2 por 10 a la 7, ¿no? Dígame si estoy mal. 2 por 10 a la 7, más o menos. Entonces esto en la gráfica lo vamos a encontrar tenemos, este es 1 por 10 a la 5, este de aquí, y luego es 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, 4. Entonces, ¿se fijan? Lo tenemos en escala logarítmica, o sea, las líneas de aquí no están espaciadas linealmente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 por 10 a la 7, pues sería por aquí. Entonces voy a aquí poner una línea. Entonces tenemos esta línea de la rugosidad relativa y esta otra, y entonces donde coinciden estas dos líneas, vamos nosotros a extender hacia el eje de nuestra izquierda. Ok, entonces con esto nosotros ya podemos definir un valor de factor de fricción que pues más o menos ahí es 0.02. Entonces lo voy a poner de la gráfica del diagrama. ¿Hay alguna duda de cómo obtuvimos esto? Ok, entonces ya podemos calcular la pérdida. ¿Cómo? ¿El punto 02 de dónde, profe? Perdón. Es de acá, mira. Tenemos estas dos, esta curva que está aquí Claro. y esta línea del número de reinos. Sí, sí, sí. Donde coinciden las dos, extendemos una línea de ese punto donde coinciden hasta el eje de la izquierda. Ok, O sea, perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces ahora ya podemos calcularlo de la siguiente manera. Tenemos que la pérdida de carga HL
es igual a F por L entre D por B cuadrada tenemos, me la elimina aquí, LD B cuadrada entre 2G. Entonces tenemos 0.02 por, dijimos que eran 100 metros. Entre 5 metros. Por ok, entonces esto nos tiene que dar, o nos debería dar un valor de unidades de metros, ¿verdad? Me da 0.509. 0.509. O sea, eso quiere decir que la pérdida de carga después de 100 metros es de 0.5. Si quisiéramos verlo en presión, ¿qué tienen que hacer? Pues lo multiplican por, vamos a hacer una delta, una cambio de presión. Lo multiplicamos por el peso específico, ¿no? Pues sería la HL. Ok, esto lo voy a dejar así. HL sería la HL por la densidad por la gravedad, que nos va a dar 9.810 newtons sobre metro cuadrado. Por el punto 59 metros nos da presión, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Como tengo todo newtons, metros cúbicos y metros, pues nos da en pascales, ¿verdad? Para no estemos quebrándonos la cabeza.
4.993 pascales. Entonces, considerando un tubo de acero oxidado de 5 metros de diámetro, después de 100 metros, vamos a tener una pérdida de pues 5 kilopascales. Entonces, si yo voy con mi manómetro, pues voy a ver que ahí no se va a dar la conservación de energía, sino lo que vamos a tener es, bueno, la conservación de energía se va a dar en términos de que vamos a tener la presión 1 más la presión 1 entre gamma más velocidad 1 cuadrado entre 2G más la Z1 es igual a la presión 2 entre gamma más velocidad 2 al cuadrado entre 2G más Z2 más la energía que se perdió. Entonces vamos a tener que agregar esa pérdida como un elemento más de nuestras relaciones. Entonces esa la tenemos precisamente en la ecuación esta, la ecuación de energía. Que queda nada más de distinguir que, bueno, además de esto vamos a tener entradas de presión o de carga por medio de la energía extra que ponemos con una bomba, con una turbomáquina que convierte energía en trabajo, o si tenemos un fluido al que le estamos extrayendo la energía, pues vamos a tener este aquí que es el término de la turbina. Ok, hay una... Déjame pongo esto aquí. Otro tipo de pérdidas que llamamos pérdidas secundarias. Estas son las pérdida de carga que tendremos por elementos, además de las fricción o viscosidad de nuestro sistema de distribución de agua, de cualquier otro líquido. Y está compuesta por válvulas, conexiones, acoples, curvas. Contrariamente a lo que sucede con las primarias, pues estas normalmente o en muchos escenarios las podemos despreciar, sobre todo si tenemos, por ejemplo, un sistema de distribución de 15 kilómetros de largo y tenemos una pérdida que a lo mejor nosotros la calculamos en 20 metros o consecuentemente en pues unos 20, 30 kilopascales, pues estas pueden ser despreciables. Pero si tenemos sistemas que son pequeños, pues estas sí pueden ser relevantes, ¿verdad? Entonces, estas vienen englobadas en el segundo término de nuestra formulario. Y en los libros de texto vienen descritas por una letra K o por una letra C. Prácticamente siguen el mismo comportamiento de las primarias, pero si se fijan, estas no dependen de la longitud, sino de las características de cada uno de los
elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un enlace en T, o sea, donde se reúnen dos, tenemos una entrada y dos salidas, esto va a implicar pérdidas secundarias por una K de 1.8. Y vamos a tener prácticamente la mitad de pérdidas de energía si tenemos un codo de 90 grados. Entonces, hay pérdidas de energía debido a vórtices secundarios cuando tenemos un cambio en la sección transversal. Por ejemplo, cuando se contrae el líquido y tenemos una diferencia entre diámetros de una relación de 0.5, o sea, cuando aquí el diámetro 2 es más pequeño que el diámetro 1, una relación vamos a tener una K de 0.33. Y eso lo podríamos observar en el cambio de la línea hidráulica, ¿no? La línea hidráulica, recordemos que lo que suma es la presión, el elemento de la presión del fluido, más la de la energía potencial. Y también del libro ahí de Fillmore and Francini, pues si nosotros diseñamos una salida con una forma así como de campana, o si yo la pongo con una entrada aquí, pues vamos a tener asimismo pues mayores pérdidas de energía, ¿verdad? O de carga. Lo mismo sucede cuando el líquido pues expande. Tenemos algo similar. Entonces, pues hay muchísimas diferentes valores de K, ¿verdad? Dependiendo de elementos. Por ejemplo, si tenemos una válvula de tipo globo, o si tenemos pues estos son como guías de flujo, pues vamos a tener que ir aumentando este valor de K, ¿verdad? Bueno, entonces, si les comento, si les digo que, o si ustedes ven un problema en donde, pues vienen aquí la diferencia entre los diámetros, o les dicen el número de elementos que tenemos, pues hay que ir y sumar estas Ks para, pues ver qué valor de presión vamos a tener ahí. Ok. Hay otro tipo de pérdidas que estas vienen del mundo, digamos, de las instalaciones hidráulicas o de estudios más empíricos, ¿verdad? Entonces, en vez de considerar un valor de K, lo que hacemos es visualizar estas pérdidas como una longitud equivalente. Es decir, si yo agrego cierto elemento a mi red hidráulica, este elemento nuevo va a producir una pérdida de carga y de presión equivalente a una longitud extra de tubería. Y esta se utiliza
como les voy a mostrar ahorita, miren. Tenemos una... un set de elementos, una válvula de cierre de 3/4, un codo, un ensanchamiento, etcétera, etcétera. Entonces, miren, voy a abrir el documento de la tarea. Para explicarles cómo funciona. Entonces, esta va a ser la tarea que van a entregar hoy. Y aquí les pongo le llaman el abaco para el cálculo de pérdidas de carga adicionales. A ver, por ejemplo, ¿quién me dice qué elemento quiere que calculemos? Reducción. La válvula de reducción. La válvula de reducción, ok. Pasos. Primero, buscamos en dónde está la válvula de reducción. A ver, está... Ok, es esta de aquí. Lo voy a rayar. Ok, entonces debe ser este punto de aquí. Entonces, busco cuál es el diámetro interior en milímetros de mi tubería. Entonces, miren, aquí ya nos metimos en un problema. Les voy a decir por qué. Porque la tubería que tenemos es de 5 metros, ¿verdad? Y este sería un diámetro de 1500, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan por qué les dije que había algunas limitaciones en los sistemas empíricos? Bueno, pues como esto, ¿verdad? Imaginemos ahora que nuestra tubería no era de diámetro tan grande. Imaginemos que era, por ejemplo, de 500 milímetros. Lo que voy a hacer es trazar una línea entre el diámetro interior de mi elemento. En este caso es de la parte donde se reduce, o sea, que digamos que se reduce a 500 milímetros. Y entonces, identifico en la escala del medio qué valor me da de longitud equivalente. Entonces, aquí me daría una longitud, pues supongamos que son, este es el 15, pues digamos que son 12.5 metros. Entonces, con esto, pues tendríamos, si quisieran calcular la pérdida, ¿qué tendrían que hacer? Aquí el equivalente es de 12.5 metros. Entonces, suponiendo que ustedes ya calcularon la rugosidad de esa tubería, pues ahora tendrían que poner F entre L de la tubería más la L equivalente. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque es como si yo les dijera que están teniendo una tubería más larga en donde hay más pérdida de carga. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, otro ejemplo, miren, por ejemplo, un codo de 90 y veo que mi tubería es de 50 milímetros, el diámetro interno, pues me va a dar aquí un valor de, ok, miren, aquí me equivoqué, es, con este punto, no, es con este punto de aquí. Pues más o menos es, pues como 2.5 metros, y así. Entonces, pues esa es otra forma de calcular pérdidas. Es como una mezcla entre la K y las pérdidas primarias. Es como otra forma de describir este valor de K. Ok. Para los canales abiertos, hay un sistema o una ecuación que define ese tipo de pérdidas y se llama las ecuaciones de Manning. Entonces, aquí la diferencia es que en nuestra ecuación vamos a ver que tenemos un valor de S. Ese valor de S es una pendiente, ¿no? Entonces, tenemos sistemas en los que tenemos un líquido, agua, que está en una pendiente y con un cierto radio hidráulico. Entonces, este radio hidráulico lo tenemos que calcular como lo teníamos en las filminas de más arriba, ¿verdad? Que es el área entre el perímetro mojado. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, si tuviéramos un canal abierto donde tenemos aquí la presión atmosférica, el radio hidráulico sería igual a, bueno, el área que tenemos aquí, o sea, H por B, y el perímetro mojado, pues sería esta altura de aquí, más esta altura de aquí, más la parte de aquí de abajo, ¿verdad? O sea, las paredes donde interactúan el líquido con el sólido, no la de aquí, la de la superficie. Entonces, pues hay ahí una serie de canales típicos donde podemos distribuir el agua como una forma triangular o un tipo de canal como circular o trapezoidal. Este pues es bastante común, ¿verdad? Y bueno, una forma de clasificar las formaciones naturales, pues no son totalmente uniformes, ¿no? Entonces, el lecho del río se puede definir como la distancia vertical de la superficie libre hasta el punto más bajo de la sección transversal, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro lecho, ¿verdad? Fíjate cómo ve como lecho, sí, no lo había pensado así. Entonces, vamos a tener otras constantes que relacionan diferentes características del material. Entonces, no son las mismas que tenemos de los que vimos en la ecuación de, perdón, en el diagrama de Moody.
estos son como otras constantes. Entonces, una de las ventajas de la ecuación de Darcy, el diagrama de Moody es que veamos que son valores reales, ¿verdad? Aquí, en cambio, tenemos pues constantes arbitrarias que definen el tipo de material. Ok. Y bueno, hay otra fórmula que es la de Hazen-Williams, que pues depende de tablas y de diámetros característicos de tuberías, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, imagínense, como si hubiéramos resuelto muchísimas ecuaciones de diagramas de Moody en una sola ecuación. Podríamos tener, y lo que hacemos es, decimos, ¿cuál es mi descarga? O sea, ¿cuál es mi valor de gasto? Entonces aquí lo tenemos desde 0.001 hasta 1.0, ¿verdad? Si se fijan, este viene con un valor de C igual a 100. Esto representa un tipo de material, ¿ok? O sea, decimos, este material en la escala de Hazen-Williams es 150, o es 120, o es 130. Entonces tendríamos una tabla específica para esto. Entonces, yo veo y digo, ok, mi flujo se está moviendo en una descarga de, digamos, 0.1 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Entonces aquí la voy a marcar, ¿verdad? Y esto me da el eje aquí. Okay. Ahora, si yo tengo el área transversal, o si yo tengo el diámetro de mi tubería, supongamos que el diámetro de mi tubería es de 300 milímetros. Entonces, tengo aquí esta otra diagrama de aquí. Entonces, este lo pongo ¿ok? Para que yo, con esta condición de descarga y con este diámetro, yo puedo calcular la velocidad, ¿verdad? Entonces me va a dar una velocidad de, pues como 1.4 metros por segundo, ¿verdad? Más o menos. O 1.3. ¿Cómo la estoy leyendo esta? Bueno, pues de juntar estos dos, ¿verdad? Aquí. Más o menos. Entonces, pues, y entonces, más importante aún es, si yo tengo aquí con la descarga y con la descarga aquí en naranja y con el diámetro de mi tubería, pues básicamente lo que estoy sacando es el área por el gasto, ¿verdad? Entonces, con esa velocidad, yo voy a tener una pérdida de carga que puedo encontrar en el eje aquí de las X.
Pues más o menos punto 0,1, ¿verdad? Bueno, un poquito menos. Va a ser punto 0,09. Entonces significa que en un canal de un diámetro de 300 milímetros con un gasto de 0,1 metros cúbicos por segundo, mi líquido se va a mover a 1,4 metros por segundo y va a tener cada metro una pérdida de casi 0,01 metros. ¿Okay? Entonces, con eso ustedes pueden calcular también la carga. Entonces, ¿se fijan? Esto, pues está mucho más fácil de leer, ¿verdad? O sea, imagínense que ustedes le dieran a algún operador o a alguien que tuviera que estar calculando todos los días las pérdidas de carga para saber en dónde va a poner o no una bomba, ¿verdad? ¿En qué punto la va a poner? Pues fácilmente puede, o es un proceso pues, un poquito más sencillo, ¿no? Donde puede utilizar esta estrategia. Entonces, les digo, tenemos pues varios ecuaciones. Estas ecuaciones de Manning hay que tener cuidado porque hay dos variantes. Uno es cuando tenemos unidades de británico gravitacional y otra cuando tenemos el sistema internacional. Son muy parecidas. Otra cosa que me gustaría aquí enfatizar es que pues si se fijan la relación entre la velocidad y el gasto, pues no está contradiciendo nada de lo que hemos visto, ¿verdad? Simplemente multiplicamos la velocidad por el área y nos da el gasto. Ok, voy a tomar lista y tomamos ahorita unos 5 minutos. Adelantamos un poquito de el siguiente tema y les hago llegar la actividad para que empiecen a trabajar en ella y pues no se tengan que quedar tanto tiempo además de la clase. Les pido que vayan contestando la ECOA. Ya saben que nosotros nos es muy valioso que nos den su opinión. Entre más personas participen, pues me parece a mí que hay una pues es más representativo los resultados que realmente se hicieron. Espero que, digo ya, antes de entrar a exámenes finales y eso, espero que hayan disfrutado la clase. Yo sé que es retador, ¿verdad? Estar en pseudo vacaciones trabajando, pero si lo hacemos un poquito de reflexión, van a ver que seguramente han aprendido bastante. Y bueno, pues ese es el final de cuentas lo que yo estoy buscando. Entiendo que pues no los quiero marear con cosas muy complicadas. Estoy tratando de que al menos todos se lleven lo elemental que tienen que saber de este curso, sobre todo en este contexto. Voy a tomar lista. Nicolás Ayala. Aquí, profe. Aquí, profe. Hola, hola. Julio César. Aquí, profe. Víctor Fernando. Presente, profe. Alan Fernando. Aquí, profe. Damián Casillas. Aquí, profe. Emilio Andrés Castro. Presente, profe. Raúl Chapa.
Aquí, profe. Miguel Gallegos, Aquí, profe. Héctor Karim, Profesor. Liz Marín. Aquí, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco Garza, Aquí, profe. Victoria González, Aquí, profe. Roberto Francisco, Presente. excelente. Ariel Andrés, Aquí, profe. Sergio Luis, Aquí, presente. Ángel Arián, Aquí, profe, presente. Steven Arturo, Acá, profe. muy bien. Jesús Mauricio, Aquí, profe. Edgar Alexis, Aquí, profe. Cruz Valdés Aquí, profe. y Luis Enrique Valdés. Luis Enrique Vázquez. Aquí, profe. Excelente. Bueno, denme chance unos 5 minutos para subirles la tarea. Bueno, no es la tarea, es un ejercicio aquí en clase. Y lo que voy a hacer es, les voy a dar hasta las 12 de la noche y mañana en la mañana les muestro la solución. Lo voy a subir más tarde. Les pido, de verdad se los pido que no... sí háganlo, o sea, lo va a calificar no como un examen, no, lo que quiero ver es que pues se den la oportunidad de practicarlo porque pues viene ahí la tarea, en uno del ejercicio y también pues puede venir ahí en el examen del viernes, ¿no? Entonces, ahorita en 5 minutos nos separamos y pues que aprovechen para hacer esta actividad que vale 3 puntos. Entonces, casi como una tarea, la verdad es que también ya se nos vino el tiempo encima, entonces vamos a hacer mañana seguramente otra actividad, pues para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita regresamos en 5 minutos. Ya quedó lista la ECOA, profe. Excelente, gracias.